Buenas tardes, mi nombre es Andrea Escobar, soy interna rotativa del Hospital Carlos de Andrade Marín y estoy en la rotación de comunitaria. En cuanto a la actividad 2, una de las preguntas era ¿qué son los indicadores de salud? Bueno, los indicadores de salud son variables usadas dentro de la salud pública para evaluar mediante un indicador que permita la vigilancia y el monitoreo de la salud. Así, esto nos permite a su vez cuantificar y valorar objetivamente el estado epidemiológico y comparar mediante medidas estadísticas que puedan reflejar la realidad sanitaria de una población en específico para así poder llevar a cabo estrategias, acciones y decisiones que estén de acuerdo a la población en análisis o en estudio. ¿Para qué nos sirven los indicadores de la salud? Los indicadores nos sirven para evaluar una situación en salud de una población determinada en específico que sea sujeto de análisis. Esto nos permite también valorar las fortalezas y debilidades, lo que debemos mantener y lo que debemos cambiar para mejorar y dar así una salud de calidad a una población en específico. Además, en cuanto a epidemiología se refiere, nos permite cuantificar mediante el análisis de datos necesarios sobre una enfermedad o patología en específico que requiera de una intervención inmediata, ya sea esta de inicio o de entrada o de mantenimiento, para así valorar qué cosas se están llevando a cabo bien o mal. También nos permite tener una visión clara de las poblaciones que están en buen estado sanitario y de las poblaciones que están en riesgo, donde se debe intervenir mediante autoridades, personal, recursos y así poder dar también atención adecuada. Además nos permite dar atención priorizada a las poblaciones vulnerables. Esto hemos podido ver, durante la pandemia, que ya vamos a cumplir casi 2 años, y hemos visto esto durante el manejo, por ejemplo, tratamientos, medidas de prevención, campañas de vacunación, cambios de esquemas de hospitalización, etc. Además, la actividad nos pedía saber qué indicador analizamos. En mi caso yo analicé la tasa de mortalidad. Mediante el análisis de la tasa de mortalidad nos permitió ver el porcentaje de fallecimientos o de personas fallecidas a nivel de país o región. Entonces aquí, en base al análisis que yo realicé, pude ver y comparar por qué la tasa de mortalidad es comparable entre ciertos países o poblaciones. Por ejemplo, por qué ciertos continentes o ciertos países tienen la misma tasa de mortalidad. Y esto me hizo ver que es muy dependiente de factores como son comportamentales, sociales, ambientales. Así también estos a la vez se asocian con la localización geográfica de cada país, con el nivel cultural, el clima, el nivel nutricional, y así es como se asocia la tasa de mortalidad. Es por eso que países, por ejemplo, como México con América Latina tienen una tasa de mortalidad comparable. También vemos como países como Argentina, Uruguay y Ecuador tienen una tasa de mortalidad comparable. Además, El Salvador con Guatemala, que son países que también tienen una tasa de mortalidad comparable. Y es justamente por todos estos factores que vienen a ser parte directamente de la población, de su estado, de cómo viven, de cómo la gente mantiene sus hogares, mantiene su nutrición, cómo crecen los niños, si es que en el medio hay violencia o no, si es que hay drogas o no. Y esto así lleva a aumentar la tasa de mortalidad o a la vez disminuir. Esto sin quitar la importancia obviamente a
a los factores de estudio como son las enfermedades psiquiátricas, que cada vez han ido aumentando en ciertas poblaciones y ahora se ven más también porque hoy son más analizadas. Entonces esto me permitió hacer un análisis más que propiamente de una cifra porcentual, de cómo, de por qué se compara una población con otra, por qué es equiparable la tasa de mortalidad en ciertas regiones o ciertos países, y así poder darme cuenta que dentro de la salud pública lo más importante es poner énfasis en el estudio y el control de los factores que se asocian a una población, a una comunidad, y a la final terminan dando las tasas a nivel de país.